recordemos que esta enfermedad se va a presentar principalmente en los meses de invierno y de primavera. Entonces estamos en los meses en los cuales va a haber brotes y se puede perder el control, e incluso diríamos ya se está perdiendo el control de esta enfermedad, porque no estamos vacunados y porque la gente piensa que no me va a pasar. A mí no me va a pasar hasta que ya tenemos o tengamos el sarampión encima, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar. La pandemia COVID-19 nos ha enseñado a cuidarnos, a protegernos y debió de haber enseñado a hacernos responsables de nosotros mismos, lo cual muchas veces no lo hacemos. La Organización Mundial de la Salud ya emitió un comunicado como advertencia a nuestro país de México, en el cual si no controlamos esta pandemia, nos va a quitar esa certificación libre de sarampión. Y es una repercusión que nos va a dar a nivel social, económico, cultural, porque entonces, pues ya no estamos libres de sarampión y todos los que ingresen a este país tendrían que estar vacunados. Hoy en día hay definiciones operacionales, ¿no? En las cuales tenemos que tener cuidado y hasta no demostrar lo contrario, va a ser un paciente que tiene sarampión, ¿no? ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Como decía al inicio de esta capsulita, el sarampión va a ser una enfermedad exantemática de la piel. Sin embargo, vamos a tener un signo patognomónico que son las manchas de Koplik, ¿no? Estas son pápulas puntiformes de color blanco grisáceo y eritematoso que se van a localizar en la mucosa del segundo o tercer malar. Entonces ahí vamos a tener ese signo patognomónico. Sin embargo, cuando van los pacientes a atención médica, ya no lo buscamos o ya no está presente porque ya pasó días la enfermedad, ¿no? Los días más contagiosos son los 6 días posterior a la exposición del paciente, ¿no? En el cual puede haber la presencia de esta enfermedad. Es un exantema que va de cabeza a pies. Empieza en la cabeza, en la cara, y luego se va diseminando a todo el tronco y a las extremidades. Es una de las características que tenemos del sarampión. ¿Qué hay que hacer? Lavado de manos. Lavadito de manos de forma segura, tal y como nos enseñó el COVID, uso de cubrebocas y la sana distancia cuando nosotros identifiquemos a una persona que tenga este tipo de exantemas que probablemente no lo sepa. Puede haber casos atípicos en los cuales se puede demostrar la enfermedad o expresar con insuficiencia respiratoria, un cuadro gripal, ¿no? Y este exantema que no va a aparecer inmediato al inicio de la enfermedad. A diferencia de otras enfermedades que hay que hacer diagnósticos diferenciales, varicela, erisipela, esta en particular tiene características muy especiales que no lo tiene la erisipela. La erisipela, recordemos que es una enfermedad temática, pero que tiene la piel de lija, la piel rasposita y fue precedida de una infección de vía respiratoria. Es una faringoamigdalitis, ¿no? Por ejemplo, la varicela va a tener una lesión exantemática, pero que va a tener vesícula, una etapa de vesícula donde tiene ampulitas con contenido viral, que va a ser líquido, una etapa de vesícula. El sarampión no tiene vesícula, no va a tener esas pápulas, no va a tener pústulas, simplemente es una lesión exantemática, manchas de color rojo, que desaparecen a la digitopresión y que va de cabeza a cuello y a extremidades y que va a ser acompañada de síntomas generales. Puede haber adenomegalias, fiebre, malestar general, ¿no? Entre otros. Y a partir de ahí es cuando ya tenemos que empezar a lavarnos manos, hacer larga distancia con esta persona y poner, o sea, ya poniendo todas las protecciones que ya nos comentó, Yo ¿correcto? diría que Antes. no a partir de ahí, a partir de ya ahorita, después de esta plática, extrememos precauciones, porque el sarampión ya está entre nosotros y estamos ya conviviendo con personas que en este momento están infectadas y que van a desarrollar la enfermedad y que están en ese periodo de contagiosidad. Por eso la importancia de la difusión de este tipo de videos, de información, que estemos alertas simplemente. Como yo siempre lo digo, acuérdense, hay que ocuparnos, no preocuparnos. Ocúpate, ve, vacúnate, identifica la enfermedad a tiempo y protégete. Entonces,
Ojo, mucho ojo. ¿Una persona contagiada tiene que tener cuarentena como en la pandemia, por decirlo de alguna manera? Son 6 días de aislamiento que debería de tener el paciente, ¿no? En hospitales son camas al vacío, habitaciones al vacío que deberíamos de tener. Muy pocos hospitales los tienen en México y entonces pues son pacientes que deberían estar en casa aislados al menos por 6, 7 días, ¿no? Con todas las medidas de precaución. Ojo, no hay un tratamiento como el COVID-19 o como influenza, que está el oseltamivir, ajá, o como estuvo en el área de COVID, que inventábamos y participábamos y poníamos analgésicos, esteroides, antibióticos, y no teníamos nada comprobado. En el sarampión es tratamiento sintomático, hidratación, analgesia, reposo, ¿no? Y que tu sistema inmune te proteja. Hola, hola, estamos con el doctor Marco Antonio Hernández, urgenciólogo. De verdad que, bueno, si dijéramos su currículum, nos extenderíamos mucho, así que dejaremos en urgenciólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ay, qué gusto saludarte y a todos los Rap- radioescuchas el día de hoy. Ahora sí que rapidísimo, muchas gracias porque lo sacamos un momentito de sus actividades para que nos platique un poquito sobre esto que está sucediendo, que hemos estado teniendo ahí un poquito de duda y de intriga sobre el sarampión. Así que por favor, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede con esto? Por favor, explíquenos. Claro, pues mira, para empezar a hablar como de sarampión y entender un poco el contexto clínico y social de lo que está pasando, pues el sarampión es una enfermedad que ha evolucionado en, en el transcurso del hombre, ¿no? Cuando éramos niños en la década de los 60, de los 70, las personas enfermábamos de sarampión, ¿no? Para entender este grupo de enfermedades, pues hay que entender que hay que este grupo son enfermedades exantemáticas como tal de la piel, donde la manifestación principal va a ser en la piel, ¿no? Estas enfermedades hace unas décadas eran propiamente de la población pediátrica. El paciente pediátrico se enfermaba de varicela, de sarampión, de rubiola, ¿no? Sin embargo, hoy en día todas las personas podemos enfermar de este tipo de enfermedades. Para entender esto, ¿qué debemos de saber primero? ¿Qué es un exantema, no? El exantema es una lesión en la piel que se va a manifestar por lesiones básicas, que pueden ser desde una mácula, que es una mancha, un eritema, que es propiamente de color rojo, una vesícula, que es una ampulita llena de líquido, ¿no? Pústula, que es una lesión elevada en la piel de una superficie menor de 1 centímetro, y petequias, que son puntos rojos que llegamos a tener las personas. Entonces, al entender esto, vamos a tener de diferentes tipos la etiología a la cual nos enfrentamos a estas enfermedades exantemáticas. Una de las principales causas, pues, va a ser el sarampión, que se lleva la estrella hoy en día, ¿no? Otras causas van a ser bacterianas, farmacológicas, ¿no? Y algunas otras, lo que nos puede ocasionar un exantema en la piel, ¿no? Una de ellas que el día de hoy vamos a platicar, pues es el sarampión, propiamente, que es un exantema de tipo viral, de un virus que es ARN, que pertenece a una gran familia, que es el Paramyxoviridae, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Pues hoy en día los esquemas de vacunación no han sido los completos en nuestro país. Nosotros somos un país certificado por la OMS, en donde estábamos libres de sarampión. Así teníamos nuestra certificación y era bien visto a nivel mundial que en nuestro país teníamos no los casos de sarampión, pero ¿qué es lo que ha pasado? Después de la pandemia de COVID-19, los esquemas de vacunación fueron ineficientes y se dejó de vacunar a la población en general. Entonces, esta enfermedad que la teníamos guardada, no olvidada,
ahora ya la sacamos de ese baúl de los recuerdos, que es el sarampión. ¿En qué momento la sacamos? En el momento en el cual no tuvimos vacunas, en ese momento en el cual no se vacunó la población. Estoy hablando de la población pediátrica y ahí en consecuencia del resto de la población que puede ser población vulnerable, grupos vulnerables, personas con enfermedades crónico-degenerativas, personas geriátricas y, por supuesto, personas que viven con esas enfermedades que hoy en día son crónico-degenerativas y que no solamente es una, que son varias que tiene un mismo paciente. Hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad, sobrepeso. Recordemos que somos de los primeros países a nivel mundial que ocupamos la obesidad como eso dentro de esos países, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con el sarampión? No hubo vacunación y hay brotes. Brotes. Recordemos que esta enfermedad se va a presentar principalmente en los meses de invierno y de primavera. Entonces, estamos en los meses en los cuales va a haber brotes y se puede perder el control, e incluso diríamos, ya se está perdiendo el control de esta enfermedad, porque no estamos vacunados y porque la gente piensa que no me va a pasar. A mí no me va a pasar hasta que ya tenemos o tengamos el sarampión encima, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar. La pandemia COVID-19 nos ha enseñado a cuidarnos, a protegernos y debió de haber enseñado a hacernos responsables de nosotros mismos, lo cual muchas veces no lo hacemos por muchas causas. No tengo tiempo, no hay vacuna, no me quiero ir a formar, no sé dónde esté disponible la vacuna, yo soy antivacunas, a mí no me va a tocar. Entonces, una de paradigmas que el ser humano nos ponemos para no poder y no querer ir a vacunarnos. Entonces, aquí el riesgo es de que perdamos el control de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ya emitió un comunicado como advertencia a nuestro país de México, en el cual si no controlamos esta pandemia, nos va a quitar esa certificación libre de sarampión. Y es una repercusión que nos va a dar a nivel social, económico, cultural, porque entonces, pues ya no estamos libres de sarampión y todos los que ingresen a este país tendrían que estar vacunados, ¿no? Y entonces eso tiene un impacto social y económico, por supuesto, porque entonces ya nos voltean a ver que uno de los requisitos para que entren a este país va a ser la vacuna del sarampión, porque somos un país que ya no estamos certificados de sarampión, ¿no? Contra el sarampión. Doctor, y por ejemplo, ahorita que ya lo estamos como teniendo, yo creo que ese es el miedo más que nada, ¿no? Que ya ahorita ya estamos viendo que ya ha habido reportes de personas que ya lo tienen y también el temor, creo yo, es que es muy contagioso. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos detectarlo? Y ahorita ya nos dijo cómo podemos prevenirlo y es la vacunación, ¿no? O sea, sí o sí, vacunación. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos detectarlo en dado caso y qué hacer ante algún posible contagio Claro. y que obviamente no se propague? Hoy en día hay definiciones operacionales, ¿no? En las cuales tenemos que tener cuidado y hasta no demostrar lo contrario, va a ser un paciente que tiene sarampión, ¿no? ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Como decía al inicio de esta capsulita, el sarampión va a ser una enfermedad exantemática de la piel. Sin embargo, vamos a tener un signo patognomónico que son las manchas de Koplik, ¿no? Esta son pápulas puntiformes de color blanco grisáceo y eritematoso que se van a localizar en la mucosa del segundo o tercer malar. Entonces ahí vamos a tener ese signo patognomónico. Sin embargo, cuando van los pacientes a atención médica, ya no lo buscamos o ya no está presente porque ya pasó días la enfermedad, ¿no? Los días más contagiosos son los 6 días posterior a la exposición del paciente, ¿no? En el cual puede haber la presencia de esta enfermedad. Es un exantema que va de cabeza a pies. Empieza en la cabeza, en la cara, y luego se va diseminando a todo el tronco y a las extremidades. Es una de las características que tenemos del sarampión. ¿Qué hay que hacer? Lavado de manos. Lavadito de manos de forma segura, tal y como nos enseñó el COVID,
uso de cubrebocas y la sana distancia cuando nosotros identifiquemos a una persona que tenga este tipo de exantemas que probablemente no lo sepa. Puede haber casos atípicos en los cuales se puede demostrar la enfermedad o expresar con insuficiencia respiratoria, un cuadro gripal, ¿no? Y este exantema que no va a aparecer inmediato al inicio de la enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exantema, perdóneme, exantema para la gente que no sepa, son granitos, ¿verdad? Como Sí, pequeños pustulitas. son el eritema, como lo decía al inicio de la plática, son eh, cambios de coloración de la piel de color rojo. Eso es un eritema, ¿no? Que va a ser de la cabeza hacia el pie, hacia cefalocaudal, de la cabeza hacia el tronco y las extremidades. A diferencia de otras enfermedades que hay que hacer diagnósticos diferenciales, varicela, erisipela, esta en particular tiene características muy especiales, que no lo tiene la erisipela. La erisipela, recordemos que es una enfermedad temática, pero que tiene la piel de lija, la piel rasposita y fue precedida de una infección de vía respiratoria. Es una faringoamigdalitis, ¿no? Por ejemplo, la varicela va a tener una lesión exantemática, pero que va a tener vesícula, una etapa de vesícula donde tiene ampulitas con contenido viral, que va a ser líquido, una etapa de vesícula. El sarampión no tiene vesícula, no va a tener esas pápulas, no va a tener pústulas, simplemente es una lesión exantemática, manchas de color rojo que desaparecen a la digitopresión y que va de cabeza a cuello y a extremidades y que va a ser acompañada de síntomas generales. Puede haber adenomegalias, fiebre, malestar general, ¿no? Entre otros. Pero en primer lugar son esas pequeñas manchitas y ya a partir de ahí empieza todos los demás síntomas que ya nos comentó. Así es. Si tú tienes alguna de estas manchas, si tú tienes fiebre, síndromes respiratorios o alguna lesión en el paladar, en la lengua, cerca de los molares, ten cuidado y acude al médico, porque puedes estar presentando un cuadro inicial de sarampión. Y a partir de ahí es cuando ya tenemos que empezar a lavarnos manos, hacer larga distancia con esta persona y poner, o sea, ya poniendo todas las protecciones que ya nos comentó, Yo ¿correcto? diría que Antes. no a partir de ahí, a partir de ya ahorita, después de esta plática, extrememos precauciones, porque el sarampión ya está entre nosotros y estamos ya conviviendo con personas que en este momento están infectadas y que van a desarrollar la enfermedad y que están en ese periodo de contagiosidad. Por eso la importancia de la difusión de este tipo de videos, de información, que estemos alertas simplemente. Como yo siempre lo digo, acuérdense, hay que ocuparnos, no preocuparnos. Ocúpate, ve, vacúnate, identifica la enfermedad a tiempo y protégete. Ok, entonces, acuérdense, lavado de manos. Ahora sí que lo que aprendimos en la En la pandemia, pandemia. lavado de manos, cubrebocas y pues el gel, ¿sí nos funciona o no? Así es, gel antibacterial, lavando de manos, seco que es con el gel, o si tienes agua y jabón y una sanita o una toalla, a lavarse las manos. Doctor, conforme a la persona, ¿es más o menos grave o es igual? ¿A qué me refiero? De- De un niño a un adulto mayor o a una persona joven, adulta, vaya, como siempre hay que acordar, son enfermedades, no enfermos, ¿no? El enfermo se va a comportar de diferente manera, ¿no? Una persona que vive con enfermedades crónico-degenerativas puede tener manifestaciones atípicas y con complicaciones muy graves que los puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces, no hay que confiarnos. Entonces, ojo, mucho ojo. una persona contagiada tiene que tener cuarentena, como en la pandemia, por decirlo de alguna manera? Son 6 días de aislamiento que debería de tener el paciente, ¿no? En hospitales son camas al vacío, habitaciones al vacío que deberíamos de tener, muy pocos hospitales los tienen en México y entonces pues son pacientes que deberían estar en casa aislados al menos por 6, 7 días, ¿no? Con todas las medidas de precaución. Ojo, no hay un tratamiento como el COVID-19 o como influenza que está el oseltamivir, ajá, o como estuvo en el área de COVID que inventábamos y participábamos y poníamos analgésicos, esteroides, antibióticos y no teníamos nada comprobado. En el sarampión es tratamiento sintomático, hidratación
analgesia, reposo, ¿no? Y que tu sistema inmune te proteja, que trabaje el sistema inmune por ti. Entonces, si tú consideras que tienes un sistema inmune muy débil, entonces, ojo, ve y vacúnate para que tu sistema inmune trabaje antes en realizar anticuerpos y si te enfermas no sea tan grave. Doctor, ¿algo más que podamos incluir en esta pequeña cápsula informativa que se nos haya omitido por aquí? Acuérdense solamente, hay que ocuparnos, no preocuparnos. Protégete, usa cubreboca, lavado de manos, sana distancia. Si identificas a un paciente con alguna de estas manifestaciones, identifícalo, ayúdalo y oriéntalo con esta información que ojalá sea de tu utilidad. Claro que sí. Entonces, ya saben, hay que cuidarnos. Ahora sí que como en la pandemia nos lo enseñó, lavado de manos, tratar de estar lo más posible alejado de la gente, no dar besos, no dar abrazos, o sea, pues sí, ni modo. Así es esto. Más vale cuidarnos. La verdad es que hay que hacer este otro tipo de cariñitos y demás. El puñito o no sé. Ya veremos algún tipo de forma de cariño, pero por el momento sí hay Así que es, cuidarnos mucho, sobre todo si andamos, ustedes si andan en el transporte público o andan con contacto con más gente, que pues ya saben cómo es esto, más si aquí en la Ciudad de México, pues hay que ayudarnos, como dice el doctor, y ocuparnos así es. para evitar enfermedades. Doctor, muchísimas gracias de verdad, gracias por estos minutitos que lo sacamos de su labor, de verdad que mil gracias por esta información increíble y pues bueno, cualquier cosa, acá abajo igual les dejamos los datos del doctor. Por si ustedes quieren que le preguntemos algo en específico, acá lo vamos a poner. Doctor, muchas Estamos al gracias. pendiente. Hasta luego.